Amén, que el Señor le bendiga. Que el Señor bendiga a todos los que hasta aquí han podido participar y han podido permanecer también siendo expuestos. Vamos a empezar ahora ya con esta exposición. Se termina la primera parte de este seminario y espero que ande con tiempo. No es para asustarlo. Y damos gracias al Señor por lo que se nos ha sido expuesto hasta ahora. El Señor, sin lugar a dudas, está edificando su iglesia. Y me ha correspondido poder concluir esta primera parte y este análisis de este texto en Mateos 16, 18. Vamos a ver la segunda parte y lleva por título la enseñanza a la seguridad de la iglesia. Y se nos ha expuesto ya y se nos han dado luces de a qué se refiere esta seguridad que tiene la iglesia. Y voy a leer nuevamente el texto base que tenemos para estas exposiciones, que se encuentra en Mateo 16, 18. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando el Señor promete edificar su iglesia, en su soberanía, Él ya sabía que esta, o sea, la iglesia, iba a ser atacada. Si usted recuerda, en las mismas palabras del Señor Jesús, el Señor cuando le habla a sus discípulos y a través de sus discípulos a nosotros, más adelante nosotros recibimos las palabras del Señor cuando dice: en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y al decir el Señor, yo he vencido al mundo, incluye al enemigo. ¿Quién es el enemigo de la iglesia? Satanás. Amén. Entonces, Satanás, junto a todo su sistema, ha estado desde el nacimiento de la iglesia intentando derribarla. Y con ímpetu se ha infiltrado también dentro de la iglesia con ideologías, filosofías, como se nos hablaba al principio, y como ya había sido advertido por el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 7, que vendrán a la iglesia lobos infiltrados, vestidos como ovejas. Y esas son las artimañas que ocupa el enemigo para atacar la iglesia. Pero como este mismo texto nos habla, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Sin embargo, aunque estos ataques desde fuera y desde dentro mismo de la iglesia siguen el día de hoy, la iglesia como institución, organismo vivo, formada por todos los miembros llamados y escogidos por Dios, sigue en pie. Y si usted está aquí es porque el Señor ha cumplido su promesa hasta ahora. La iglesia sigue en pie, sigue fortalecida y sustentada por Dios mismo y su palabra. ¡Qué glorioso! El texto, mis hermanos, que hemos estado estudiando nos muestra claramente que Cristo cumple sus promesas hasta la actualidad y sigue siendo fiel a su palabra, a sus propias palabras. Prometió estar con su iglesia y prometió también sostenerla. Y doy gracias a Dios porque yo he visto, y creo que usted también es testigo, de cómo Dios sostiene su iglesia, cómo Dios sigue edificando su iglesia y cómo Dios también seguirá haciéndolo. Hay un dicho que está en medio de la congregación, ¿cierto? Y se decía bastante antes. Y yo creo que usted alguna vez, en alguna oportunidad lo dijo. Y el dicho dice así: los niños son la iglesia del mañana. Lo ha dicho, ¿no? Los niños y los jóvenes a veces, ¿cierto? Dicen los hermanos son la iglesia del mañana. ¿Y por qué nosotros podemos decir eso con tanta seguridad?
Porque estamos dando por sentado que el día de mañana, aunque nosotros no estemos, van a haber otros. Y la iglesia va a seguir siendo edificada y va a seguir siendo sostenida por aquel que prometió hacerlo. Y quiero primero, mis hermanos, definir un concepto que nos va a ayudar a comprender el mensaje que Cristo quería entregar a sus discípulos cuando expresaba estas palabras diciendo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y comencemos definiendo el concepto del Hades. Y en el apunte ahí yo puse se pusieron algunos puntos que vamos a desarrollar ahora. El Hades viene de la palabra griego, mi hermano Álvaro decía, ¿cierto?, que la traducción del Nuevo Testamento es en el griego koiné. Esa palabra Hades es el equivalente a la palabra Seol que uno lee en el Antiguo Testamento, que viene del hebreo Sheol, que también se traduce como infierno o lugar de muerte. Por lo tanto, las puertas del Hades o las puertas del infierno significan que el poder de Hades. Y hay algo que quiero mencionar antes de poder seguir con esta definición. Nosotros creemos que Dios es el creador de todas las cosas. Amén. Por lo tanto, asumimos que Dios como creador también creó el infierno. Amén. Porque a veces se tiene la falsa concepción de que Dios habita en todo lugar, pero en el infierno manda otro. Y no es así. En el infierno manda Dios. Él es soberano por sobre todas las cosas. Entonces, este nombre Hades originalmente fue el nombre de una deidad, ¿cierto?, que tenía los griegos, que precedía el reino de los muertos y generalmente se refería a la casa de Hades. Entonces se denominó al lugar donde todos los que partían de esta vida descenderían independientemente de su carácter moral. Esto es lo que dice la mitología, ¿ya? Entonces Cristo utiliza esta analogía para mostrar, ¿cierto?, lo que muchas personas creían con respecto al Hades, ya que era un lugar de muerte, donde ahí reinaba la muerte. Y en el Nuevo Testamento, el Hades es el reino de la muerte, y en este versículo, el Hades o el infierno se representa como una ciudad fortificada, y esa fuerza la representan sus puertas. Usted ha visto películas donde se muestra, ¿cierto?, y pasaba también con el pueblo de Israel, donde la ciudad era rodeada por muros y lo que más se fortificaban eran las puertas. Caían las puertas y la ciudad entera caía. Entonces, a través de esta exposición yo quiero que esa imagen usted no se la saque de su cabeza. Imagínese una ciudad con murallas, rodeada de murallas y con puertas que denotan la fuerza o la fortaleza de aquella ciudad, aquel reino. Y quiero leer el mismo versículo, Mateo 16, 18, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mira lo que dice la segunda parte. Y el poder de la muerte no la conquistará. Esta versión ya nos da un matiz de lo que Cristo le estaba diciendo a sus discípulos. El poder de la muerte no la conquistará. Porque la iglesia, como ya vimos, está formada por personas vivas. Y no solamente una vida terrenal, sino que vida espiritual. Cuando Cristo nos llama, ¿cierto? Y Efesios 2 es claro al decir: ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, nos está diciendo que ahora nosotros ya no estamos muertos. Aunque vivíamos terrenalmente, ya no estamos muertos. Y la iglesia y los miembros de la iglesia, toda la asamblea de los redimidos, vive. No por su propia vida. Y el Hades, al contrario de la iglesia, se representa como el lugar de muerte.
La vida es la esencia de la iglesia. La vida es la esencia de la iglesia. Y el Hades, al igual que el mundo, representa un lugar de muerte, donde hay muertos que hay que rescatar. La piedra angular, que es Cristo, que se menciona en la primera parte del texto, donde la iglesia se sostiene, nos llena de vida. Esa piedra angular es el fundamento que mantiene viva a la iglesia. Entonces, estas piedras vivas, nosotros como piedras vivas, participamos de aquella edificación. Y usted lo puede leer en 1 de Pedro 2, 5 al 9. Y aquellos que estamos unidos a Cristo, como se nos mostraba en Efesios, como se mostraba en Colosenses, y como también Cristo mismo lo representó en Juan, capítulo 15. Y le voy a leer Juan 15, versículos 4 y 5, y usted va ahí a recordar de dónde usted recibe la vida. Juan 15, 4 y 5 dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo sois la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, o nada son. Entonces, ¿quién es fuente de vida? Cristo. ¿Y qué es Cristo para la iglesia? Su piedra angular y su cabeza. Entonces nosotros participamos de esa vida, nos nutrimos de la fuente de vida que Cristo da y nosotros impartimos también de la vida que recibimos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, compartiendo las palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras de vida. Entonces, ¿qué trae vida a la iglesia? ¿Qué la sustenta? La palabra encarnada. Cristo mismo sostiene su iglesia. La figura del Hades atacando a la iglesia no muestra literalmente eso. No es que el Hades esté... si bien hay guerra, hay una batalla que se está librando, y nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades que se mueven, ¿cierto?, en las regiones celestes. La figura no muestra al Hades atacando a la iglesia, sino que lo que nos muestra el texto es la imposibilidad de que la iglesia pierda la batalla. Porque como yo les decía el domingo pasado, hay una batalla que ya fue ganada. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Se puede entender entonces de dos maneras. Primero, que las puertas del Hades se presentan como una fracasada ofensiva de parte de Satanás y todo su sistema contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia sobrevivirá a todos los ataques que se le hagan. Quería escuchar un amén más fuerte a eso. Y le pregunto otra cosa. ¿La iglesia está siendo atacada hoy en día? ¿Y alguno de esos ataques ha impedido que la iglesia siga funcionando? La iglesia sigue en pie. La iglesia sigue en pie. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Esa seguridad que debe tener cada cristiano es lo que Cristo le estaba diciendo a sus discípulos en ese momento. Porque los discípulos que en ese momento recibieron la palabra, ellos ya partieron. Y han pasado más de 2000 años y todavía la iglesia sigue en pie. Y por más que el infierno con todo su ímpetu y Satanás
con todas sus artimañas, ha atacado a la iglesia durante todo este tiempo, en los momentos más oscuros de la iglesia, donde murieron más mártires, es donde la iglesia más ha crecido. ¿Cómo es eso posible? Bueno, porque la vida de la iglesia no depende de las personas que forman parte de la iglesia, sino que su fuente de vida es Cristo. ¡Qué glorioso! Entonces, Cristo venció. Salmo 16, versículos 9 al 11, son unos versículos que cita el apóstol Pedro en Hechos, en su discurso. Y el Salmo 16, versos 9 al 11 dice: «Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma». Este es un salmo de David, hablando acerca de Cristo. «Mi carne también reposará confiadamente». Mira lo que dice el versículo 10. «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». ¿Qué quería decir este salmo? Que Cristo iba a resucitar. Y aunque la muerte tuvo un triunfo momentáneo, y eso lo podríamos decir que ganó una batalla, la guerra la perdió. Porque, siguiendo con esta misma analogía, la primera, ¿cierto? Habíamos dicho que las puertas del Hades se presentan como una ofensiva, que era la muerte de Cristo, ¿cierto? Pero esa ofensiva no funcionó porque Él resucitó. O sea, el Señor cumplió su palabra al revelarle a David que el cuerpo del Señor iba a resucitar. Entonces, la segunda manera donde nosotros podemos interpretar esto es que la iglesia misma ahora es presentada como la que toma la ofensiva. ¿Recuerda la imagen del reino rodeado de murallas con puertas? Bueno, esa ofensiva de la iglesia quiere decir que la iglesia hoy en día debe estar de pie frente a las puertas del infierno, sacando a muertos a la vida. Porque por mucho tiempo la iglesia estuvo, por así decirlo, confundida y enfocada en otras cosas y con temor. ¿Por qué digo con temor? La iglesia estuvo peleando batallas de una manera errada. Y no de la manera que Cristo ordenó. ¿Cómo Cristo ordenó, cierto, que todo esto se hiciera? Bueno, ustedes vayan y prediquen el Evangelio. Y haciendo eso, usted está peleando la batalla. Entonces, hay un predicador que define esta lucha de la siguiente manera: la puerta del infierno, es decir, las maquinaciones y poderes del mundo invisible. En los tiempos antiguos, las puertas de las ciudades fortificadas se usaban para mantener concilios y generalmente eran lugares de gran fortaleza. La expresión de nuestro Señor en este versículo significa que ni las conspiraciones, las estratagemas, ni la fuerza de Satanás y todos sus ángeles nunca prevalecerán tanto como para destruir las verdades sagradas en la confesión anterior. O sea, que Cristo iba a edificar su iglesia. Esa es una verdad que Satanás ha tratado de atacar. ¿Y cómo ha sucedido esto? Hay muchos, mis hermanos, y si usted se pone a ver a su alrededor y observa, hay muchos que hoy en día están siendo engañados. Se han levantado falsos maestros, falsos apóstoles, falsos cristos, falsas enseñanzas, y han engañado a muchos y todavía están engañando a muchos. Y en el futuro esto seguirá sucediendo. Pero
la iglesia, tal cual como nos la presentaba nuestro hermano Álvaro, la iglesia universal, esa iglesia por la que Cristo derramó su sangre va a permanecer. Porque aunque los miembros de la iglesia participan de la muerte física, esa muerte tampoco va a retener a todos aquellos que se han identificado con la muerte de Cristo, porque también se han identificado con su resurrección. Así como Cristo murió y resucitó, la muerte no puede retener a aquellos que pertenecen a la iglesia. Como Cristo resucitó y venció a la muerte, por esa victoria nosotros también somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Hebreos 9, 27, 28 dice: y de tal manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Vamos a morir? Sí, pero no vamos a terminar ahí. Ahí no se acaba la historia. Vamos a resucitar. La iglesia nunca fracasará. Pueden pasar generación tras generación, pueden sucumbir ante el poder de la muerte física, pero otras generaciones surgirán. Recuerda el dicho, ellos son el futuro de la iglesia. Y de esos que usted algún día dijo, ellos son el futuro de la iglesia, hoy son el presente de la iglesia. Y van a seguir llegando otros y la iglesia va a seguir su curso, porque la iglesia tiene que cumplir el propósito por el cual Dios la puso en el mundo. Pero Él venció al mundo. Se nos decía, nuestra ciudadanía no es de este mundo. La iglesia no es de acá, pero ahora está acá. Entonces, va a continuar todo esto hasta que se cumpla la labor. Y bueno, ¿y cuál es la labor? La gran comisión. Mateo 28, 18 al 20 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando se dice cielo y tierra, lo que está diciendo acá Jesús es que Él es soberano por sobre todas las cosas, incluida la muerte y el infierno. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, ¿qué simboliza el bautismo? Nuestra identificación pública, confesión pública, ¿cierto?, de que nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo como el medio para nuestra salvación. Entonces ahí nos identificamos con su muerte y su resurrección. ¿Ya se olvidó del momento de su bautismo? Bueno, recuérdelo ahora, porque ahí usted estaba declarando que la muerte ya no tenía poder sobre usted. Y usted es miembro de la iglesia, si creyó en el Señor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Si usted está unido a Cristo, lo decía nuestro hermano, usted tiene vida. Y porque está unido a Cristo, Cristo le sustenta. Y como decía en Juan 15, usted permanece en la vid y lleva fruto. Y ese fruto, ¿cierto?, es la evidencia de que usted tiene la vida de Cristo. Entonces, está claro entonces que Jesús estaba declarando que la muerte ya no tenía poder para mantener al pueblo de Dios cautivo. Sus puertas no son lo suficientemente fuertes como para dominar y mantener encarcelada a la iglesia de Dios. El Señor ha vencido a la muerte. Y ya que la muerte no se enseñorea más de Él, tampoco se va a enseñorear de los que le pertenecen a Cristo.
Yo se lo había dicho, pero ahora veámoslo a la luz de la Escritura. Romanos 6, 4 al 6. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de ¿qué? De su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La cruz hizo posible lo que Cristo prometió. A través de su muerte y su resurrección, la seguridad de la iglesia es que ésta va a permanecer. Y la seguridad de la iglesia y su permanencia, mis hermanos, está muy relacionada con la seguridad que usted tiene respecto a su salvación. La iglesia es segura porque Cristo es su esposo y la cuida, es su cuerpo y lo cuida. Y usted está seguro porque está en la mano del Señor, como las ovejas al cuidado del pastor. Esa seguridad, mis hermanos, es lo que debe traer esperanza a su vida. Esa seguridad es lo que hoy en día tiene que moverle a usted a decir confiadamente: aunque venga lo que venga, yo sé que el Señor cumplirá su promesa. Y su promesa es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque la iglesia, como se nos dijo al principio, no es una construcción hecha por manos de hombres que perece y que no permanece, sino que la iglesia son las personas. Son todos los salvados por el Hijo de Dios. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15 nos dan a entender lo que Cristo hizo en la cruz con el Hades. Y escuche bien, Colosenses 2, 14 y 15 dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adversos, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿A quién se está refiriendo aquí? Bueno, se está refiriendo al enemigo de la iglesia, que es Satanás, el pecado y la muerte. Satanás, el pecado y la muerte. Porque el enemigo no vino sino para robar, matar y destruir. Y esos son los ataques que nosotros vemos constantemente que recibe la iglesia. Pero aunque lo reciba, la iglesia va a permanecer. Porque esto que Pablo le decía a los colosenses es que Cristo, cuando fue levantado en la cruz, públicamente le estaba diciendo a todo el mundo, incluido Satanás y la muerte: aquí declaro mi victoria. Y esa victoria es la que nosotros tomamos todo el crédito sin haber hecho nada, pero de esa victoria nos aferramos. Hizo escarnio público porque triunfó sobre ellos. Porque la resurrección de Cristo asegura la victoria de la iglesia. Teniendo Cristo las llaves de las puertas del Hades, como nos dice Apocalipsis 1:18, y teniendo el señorío absoluto incluso de la muerte, en 1 Corintios 15, 55 al 57, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace la siguiente pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuál victoria? No ganaste, sepulcro. Fuiste derrotada, muerte.
El 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Y el 57 es maravilloso. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuán glorioso, mis hermanos, es poder ver estas palabras y volver a leer el texto. Más te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo. Mi iglesia del Señor. Propiedad divina. Y poder descansar en esta seguridad de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Porque así como Cristo prometió edificar su iglesia y en un tiempo presente, continuo y futuro, edificaré y seguiré haciéndolo, bueno, Él la cuida hoy y la cuidará mañana. La edifica hoy, la edificará mañana. La sustenta hoy, la sustentará mañana. Generación tras generación, todos verán las promesas del Señor cumplidas, edificando, sosteniendo y, ¿por qué no decirlo?, multiplicando su iglesia. La iglesia, mis hermanos, es el pueblo de Dios. Amén. El pueblo de Dios, capacitado por el Espíritu Santo para vivir una vida digna de su llamado. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Id, predicad, sed discípulos a todas las naciones. Como pueblo del Señor debemos cumplir ese llamado. Y al hacer eso, el pueblo de Dios hace temblar las puertas del infierno. Porque mucho tiempo, mis hermanos, ha pasado la iglesia teniendo batallas y generando ciertos enemigos que quizás no tiene. Porque el enemigo de la iglesia, en este sentido, ya fue derrotado, que es Satanás, la muerte. Ahora, el enemigo propio de nosotros como iglesia es el pecado. Pero ese pecado también fue derrotado. Fue clavado en la cruz. Entonces, hermanos míos, amados, teniendo nosotros tal seguridad, lo que nosotros debemos hacer ahora, al saber que Cristo sustenta, sostiene, guarda a su iglesia, nosotros tenemos que anunciar la vida de Cristo. Anunciar la vida de Cristo. ¿A quiénes? A los muertos que andan por el mundo. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos haciendo lo que Cristo hizo en su momento con nosotros. Ir a las puertas del infierno, al lugar de muerte, y sacar de ese lugar de muerte a nosotros que merecíamos estar ahí, y nos trajo a su reino de vida. Mis hermanos, la iglesia necesita recordar su llamado y necesita descansar en el Señor y en sus promesas, porque ni el mismo infierno con todo su poderío puede detener el avance o impedir la misión de la iglesia, que es la predicación del Evangelio. Muchos hermanos están siendo perseguidos hoy en día y sufren la tribulación de la persecución, sufren el poder no reunirse públicamente para hablar de lo que nosotros estamos hablando ahora.
Pero el Señor, aún en medio de contextos adversos para la predicación del Evangelio, sostiene a los suyos por su palabra y por la promesa que Él mismo hizo a su iglesia. Vayan, prediquen, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa, mis hermanos, es la que se cumple cuando nosotros leemos: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros estamos en guerra contra el Hades, pero no peleemos la batalla de manera que el Señor nos ha mandado. La manera que el Señor mandó para pelear esa batalla es a través de la predicación del Evangelio, de exponer la verdad bíblica de que vino el Señor de la iglesia a edificar su iglesia. Y como piedras vivas, fundadas sobre la piedra angular, nosotros nos vamos edificando mutuamente hasta alcanzar la plenitud de Cristo en comunión los unos con los otros. Y qué descanso, mis hermanos, trae para nuestras vidas vivir bajo esta esperanza. Recuerde su llamado, recuerde, hermano, quién es el Señor de la iglesia, y recuerde siempre las promesas del Señor, porque el Señor cumple sus promesas. Y esa es la seguridad de la iglesia. Mis hermanos, usted vive seguro en Cristo. Seguro en Cristo, seguro en Él. Y la iglesia está segura en su Señor. Pero no nos desviemos, no nos desviemos. No miremos hacia los lados. Esforcémonos por seguir edificando la iglesia como colaboradores del constructor. Como sus colaboradores. Porque somos embajadores de Cristo acá en el mundo. Entonces, mis hermanos, yo quiero terminar volviéndole a decir que la batalla, mis hermanos, se pelea predicando el Evangelio. Se pelea anunciando las verdades del Señor. Y para eso es necesario participar de la comunión. Para eso es necesario que usted venga a recibir vida para impartir vida. Porque, mis hermanos, sus palabras no van a salvar a nadie. La palabra del Señor va a salvar a aquellos que reciban el mensaje y que el Señor, de hecho, ya tiene preparado. Pero usted tiene que ir a las puertas del infierno. ¿Y dónde queda eso? Bueno, de la puerta para afuera. Porque aquí nosotros venimos a ser edificados. Pero, mis hermanos, ¿cuánta carga nos debe dar el poder saber que la iglesia va a seguir siendo edificada? Pero en eso usted tiene que colaborar. Tiene que prepararse, tiene que recordar su llamado, recordar quién le llamó y recordar y vivir esperanzados bajo las promesas que Él dejó. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Le invito a orar. Padre, muchas gracias te damos, Señor, porque podemos, Padre, reflexionar y concluir este primer tiempo, Señor, este primer día de seminario. Y, Señor, cuán hermosa es tu palabra. Cuánta esperanza, Señor, recibimos al saber, Señor, que tú edificas tu iglesia, Señor. La iglesia es tuya, no nos pertenece. Pero guardamos, Señor, y vivimos la esperanza de la promesa, Padre, de que la iglesia va a permanecer, porque está unida a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu cuerpo vivo que se mueve, Señor, y que tú, Padre, impartes vida a través de tu palabra, a través de hombres y mujeres, Señor, que sirven y utilizan, Padre, sus dones que tú también has impartido para la edificación de esta. Y agradecemos, Señor, por todos los que tú has llamado de muerte a vida. Gracias, Señor, porque generación tras generación tú has cumplido tu promesa, Señor.
podemos ver hoy, Señor, a aquellos que decíamos en algún momento, Señor, son el futuro de tu iglesia. Pero tú, Señor, les has capacitado, tú les has usado, Señor, y has seguido llamando hombres y mujeres, Señor, niños que amen tu palabra, que amen tu iglesia, Señor, y dediquen sus vidas, Señor, a vivir para ti, predicando tu evangelio. Haznos, Señor, recordar tu evangelio. Haznos, Señor, tener esa carga, Señor, de evangelistas para poder anunciar la vida que hoy nosotros podemos gozar, para poder, Señor, anunciar tu vida, Señor. Anunciar la esperanza de que la muerte no venció, sino de que Cristo venció a la muerte. Padre, recuérdanos el día en que te conocimos. Recuérdanos, Señor, el gozo de nuestra salvación para poder, bendito Dios, anunciarlo con denuedo, Señor, a todos aquellos que viven hoy en día, Señor, esperando en las puertas, Señor, del Hades a ser rescatados, Padre, por ti. Pedimos, Señor, úsanos, capacítanos y sigue edificando a tu iglesia. Gracias, Señor, por estos tiempos de enseñanza y pedimos, Señor, para que el día de mañana vuelva, Señor, a hablarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por preparar estos tiempos y pedimos, Señor, también por aquellos que no podemos ver en medio de nosotros. Pedimos, Señor, para que tú les pongas, Señor, la carga de poder prepararse en tu palabra, de poder ser expuestos, Señor, a tu mensaje, a tus verdades divinas, Señor. Y Padre, háblanos, sigue hablándonos a través de tu palabra. Sigue, Señor, guardando nuestros corazones en ti y para ti, Señor, como tu cuerpo, unidos por el único y gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Oramos a ti, Señor, en agradecimiento y esperamos, Señor, que el día de mañana sea de gran gozo como lo ha sido el día de hoy, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.